Soy el doctor José Andrés Córdoba Valle, moderador del presente módulo de webinarios Visión Global de la Medicina Geriátrica, en el que hemos contado con la participación de expertos para desarrollar la temática incluida, a quienes estamos muy agradecidos por sus participaciones. Antes de continuar, quiero manifestar mis agradecimientos a la doctora Xochitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, y al instituto mismo, por el interés de refrescar y actualizar este tema. Esto dirigido a profesionales de la salud, porque somos los que día a día atendemos a la población de personas adultas mayores y somos agentes de cambio en la atención integral. Este día, nuestro invitado es el doctor Gustavo Leandro Astorga. Él es médico internista, geriatra y gerontólogo de la Universidad de Costa Rica. Parte de su experiencia laboral ha sido coordinador del programa para la prevención y control de infecciones intrahospitalarias y del programa de optimización de antimicrobianos, subcoordinador de vigilancia epidemiológica y jefe de clínica en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Es profesor universitario de la Universidad de Costa Rica, en pregrado y en posgrado de la especialidad. Tiene publicaciones en revistas científicas, tales como la Revista Médica de Costa Rica, en la revista Perspectivas en Investigación. Ha publicado artículos sobre infección por COVID-19 en población adulta mayor, recomendaciones para profesionales, un artículo sobre infusión de microbiota fecal en pacientes con diarrea por Clostridium difficile en el Hospital Nacional de Geriatría entre los años 2015 y 2018, entre otros. También ha publicado libros como Sarcopenia, Tratado de Geriatría y Gerontología, tomo 1, tomo 2, Síndrome febril en el adulto mayor e infecciones en los adultos mayores. Ha realizado investigaciones, entre estas, un estudio descriptivo de vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el periodo del 2008 al 2010. Otro sobre impacto de la terapia de estimulación cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo leve en la clínica de memoria en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, entre otras. Es miembro actual de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, ALMA, miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y miembro de la Sociedad Centroamericana y del Caribe actualmente. Como tal, y podemos ver, es un expositor de carácter internacional y por tanto, doctor Astorga, le damos la más cálida bienvenida. Muchas gracias por destinar este tiempo y por compartir su experiencia con profesionales de la salud en nuestro país, El Salvador, lo cual estamos desde ya muchísimamente agradecidos. Nos disponemos entonces a escucharlo, doctor, y al final le leeremos las preguntas o los comentarios que se presenten. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un gusto, un honor también poder aportar a la formación, a la educación de los profesionales de salud en el hermano país de El Salvador, y muy agradecido con el doctor Córdoba, José Andrés, que me extendió la invitación hace unos meses atrás y de que él me planteó la oportunidad. Consideré que la nutrición es un tema que a veces queda muy descuidado dentro de la formación de los médicos y también en las especialidades pues de medicina interna y de geriatría, y quiénes son de la población pues que más se ve pues, afectada con los estados nutricionales, pues la población que a nosotros nos debemos. Entonces, voy a presentarles la ponencia y como dice el doctor Córdoba, al final vamos a tener
después una sesión de preguntas. Ok, vamos a minimizarme por acá para poder ver la presentación. Muy bien. Bueno, entonces, el tema valoración del estado nutricional en el paciente adulto mayor, y yo le agrego desde la perspectiva del médico geriatra, porque son diferentes los campos en los que podemos hacer esta valoración, pero desde la perspectiva de un geriatra, es la presentación que tenemos. Yo laboro para la Seguridad Social en Costa Rica, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, y para la Universidad de Costa Rica, en San José, Costa Rica, y daremos inicio. El índice que vamos a tener en estos próximos minutos es un poquito de la introducción, las definiciones, el tamizaje, que es como la parte fundamental de la charla, cómo podemos hacer una valoración nutricional con parámetros clásicos y avanzados, un par de casos clínicos del día a día, consideraciones particulares en el adulto mayor y las conclusiones personales. Ok, vivimos en un estado en el que la población adulta mayor va engrosando lo que antes se llamaba pirámide poblacional. Y esto no es algo que veamos solo en nuestros pueblos, sino es algo que se ve a nivel mundial. Según el CEPAL, en una publicación de principios de año, en este momento podemos decir que no somos la región más envejecida, pero sí se proyecta que América Latina va a ser una de las poblaciones más envejecidas, sobre todo después de los años 2050. Y que muchos de los que estamos ahorita formaremos parte de ese grupo etario. Sin embargo, este grupo poblacional presenta características que son propias y que los hacen ser más vulnerables a presentar problemas de malnutrición. Y no son solo sus características biológicas, psicológicas y sociales, como vamos a ver. Pero a pesar de esto, de que la malnutrición se da con frecuencia en la población pues, adulta mayor o anciana, es poco registrada. La prevalencia no se registra, los diagnósticos no son anotados por el personal de salud a la hora de hacer las atenciones médicas, los egresos hospitalarios. Entonces, cuando CEPAL publica cuáles son los principales diagnósticos o enfermedades no transmisibles en personas mayores de 55 años, ambos sexos, no podemos encontrar una que se hable de obesidad o de desnutrición como tal. Aparecen lo que por lo general vemos, hipertensión, alguna neoplasia, enfermedades neurológicas, enfermedades articulares, pero lo que es nutrición no sale reflejado como tal. Entonces, cuando uno plantea el tema, bueno, valoración nutricional, uno tiene que hacer preguntas de ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por quién? ¿Y cómo? Eso es lo que vamos a ir dando respuesta. ¿Para qué? Bueno, porque para qué es identificar personas que están en riesgo o que ya están malnutridas. ¿Entiendes aquí? Malnutridas no significa necesariamente desnutrición. Malnutrida también puede significar obesidad. ¿Por qué hacemos valoración nutricional? Porque queremos intervenir y modificar los factores de riesgo, intentando mejorar la calidad de vida y la sobrevida de estas personas. ¿Cuándo? En el momento que sea oportuno, idealmente anual cuando son pacientes ambulatorios, ante un cambio de apetito y peso en los últimos 3 meses y que ya sea el motivo de consulta, en el contexto de una enfermedad aguda o crónica descompensada, y a nivel hospitalario, semanalmente cuando el paciente tiene una estancia, pues más de una semana de evolución. ¿Por quién? Por cualquier profesional que brinde la atención directa a la población adulta mayor, sea profesional en medicina, enfermería o nutricionista en un primer nivel de atención, o en el contexto de la geriatría por el especialista, según sea el caso, pero sí por lo menos que forme parte de la valoración geriátrica integral inicial de la población mayor. ¿Y cómo? Bueno, para esto vamos a necesitar cuestionarios, herramientas de tamizaje que sean validadas, que sean prácticas y que sean rápidas, porque también en la consulta no se dispone de mucho tiempo.
por lo menos en mi país, yo dispongo para ver un paciente nuevo 30 minutos y un paciente subsecuente 20 minutos. Esos 10 minutos es como para tratar de aplicar una serie de cuestionarios que muchas veces, pues el tiempo es lo que apremia. Entonces, estos cuestionarios de tamizaje nutricional tienen que ser prácticos. Y muchas veces no solo es el médico el que va a tener que hacer el cuestionario, sino va a ser la preconsulta, el profesional en enfermería, el auxiliar del enfermero, quienes nos pueden ayudar a hacer estos tamizajes, estos cuestionarios y las medidas antropométricas básicas que van a ser necesarias para que nosotros podamos hacer esa valoración nutricional. Esta adecuada valoración del estado nutricional pues nos va a permitir cosas fundamentales. Determinar aquellas personas que están en riesgo antes de que se desarrolle la desnutrición como tal. Aquellos que están en una etapa inicial de desnutrición. Identificar aquellos déficits nutricionales que podamos ser intervenidos. Pero lo importante aquí es que una vez que yo hago una valoración nutricional, pueda implementar un plan, pueda intervenir para mejorar este estado de malnutrición o desnutrición o de obesidad según corresponda y que posteriormente en el seguimiento pueda evaluar la efectividad de dichas intervenciones. Pese a esto y a la importancia del tema en geriatría, no se dispone con una herramienta específica dentro de la valoración geriátrica integral propiamente para la valoración nutricional. Se han hecho adaptaciones, se han hecho herramientas de tamizaje, las cuales se aplican en el día a día. La malnutrición tiene una prevalencia que es alta. Y esta malnutrición, yo creo que muchas veces está condicionada, algunas veces ya desde un estilo de vida de etapas tempranas, un estilo de vida y malas costumbres con alimentación, pues no balanceada, consumo de alimentos de bajo valor biológico, pero también está condicionado en el anciano por síndromes geriátricos como la anorexia, el envejecimiento, por la multimorbilidad, por la polifarmacia, entre otros. Y esta malnutrición, por lo general, siempre se va a asociar con resultados adversos, y lo vemos en el día a día. Pacientes con algún grado de obesidad que genera su limitación, su estado funcional, o un estado de nutrición muy severo que igualmente pierden su capacidad funcional, aumenta las complicaciones y las comorbilidades, enfermedades cardiovasculares secundarias a la obesidad, o problemas de caídas y demás en los pacientes con desnutrición y dependencia funcional. Cuando complican, hacen estancias hospitalarias que son más prolongadas, más difíciles de solventar y por ende van a aumentar la mortalidad. Según datos del año 2022 de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral, a nivel global se menciona que la malnutrición puede estar entre un 10 y un 60%. Vean que es un amplio rango, o sea, uno dice, bueno, pero 60 y de 10 a 60 es demasiado. Bueno, por eso es un rango de lo que se ve a nivel global. Y la obesidad anda en un promedio de 18 a un 30%. Y es llamativo que muchos de los países latinoamericanos están de entre los principales países que presentan una alta incidencia de obesidad. El asunto de los términos de nutrición, malnutrición, obesidad, es que algunas veces se solapan, ¿verdad? Se mezclan, tienen componentes uno con el otro. Por ejemplo, la sarcopenia, que es esta disminución del desempeño físico relacionado con una baja masa muscular. No necesariamente podemos decir que es un sinónimo de desnutrición, aunque puede compartirla, porque también tenemos pacientes que tienen sarcopenia y son obesos. Tenemos pacientes que tienen enfermedades oncológicas terminales que presentan caquexia, que también podemos decir que no necesariamente es el mismo definición o las mismas características fisiológicas, etiológicas, y el abordaje no necesariamente es el mismo. Entonces sí son conceptos que tenemos que ir definiendo.
Dentro de la geriatría están los síndromes geriátricos y la anorexia del envejecimiento es uno de los síndromes geriátricos modernos o nuevos, que es sumamente frecuente que se nos consulte por el mismo paciente o por sus familiares porque el adulto mayor no come, no tiene apetito, no quiere comer. Y muchas veces se cree que, bueno, como ya es mayor, tiene 90, 80 años y que no coma, pues es normal. Pues no, la anorexia del envejecimiento puede ser intervenida, pero si no se interviene, pues vamos a terminar siempre con problemas de malnutrición, con sarcopenia, con fragilidad, con caquexia, y si no se interviene definitivamente, pues obviamente hospitalización y muerte. Por esta anorexia del envejecimiento, según el doctor John Morley, en una publicación del año 2022, estos signos de déficit calórico y proteico muchas veces son tardíos y la interpretación puede ser complicada por causas no nutricionales. Por ejemplo, la anorexia del envejecimiento puede tener un origen meramente hormonal, por inhibición del estímulo, por diferentes citoquinas en núcleo arqueado, ¿verdad? A nivel cerebral, en el centro del apetito. Pero también puede ser parte del envejecimiento del tracto gastrointestinal, donde sabemos que la compliance gástrica en el fondo está disminuida, la motilidad intestinal está disminuida, que va a favorecer pues, que exista una anorexia o una hiporexia propia del envejecimiento. El envejecimiento de los órganos sensoriales, la visión, el gusto, el olfato. Es común que haya hipodmia, es común que haya hipogeusia. Entonces los pacientes no sienten la misma motivación a la hora de alimentar y pues fue un factor más para la anorexia. Y que ni se diga de las causas médicas, ¿verdad? Si existe la multimorbilidad en el adulto mayor, enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas y muchas veces también con una polifarmacia, medicamentos que van a interactuar entre sí, que van a tener efectos secundarios que directamente van a afectar el apetito. También muchas veces se nos olvida en este grupo etario aspectos psíquicos y funcionales en paciente que tiene dificultad para acceder al alimento, problemas de memoria o de atención que le olvidan alimentarse. Y pues fenómenos socioeconómicos como la pobreza, la baja ingesta por comer solos o el aislamiento hacen que sean factores que uno debe contemplar dentro del abordaje de los pacientes con anorexia del envejecimiento. Vamos a darle el siguiente aquí. Ahora bien, pero malnutrición, sí tenemos que tener claro que malnutrición es esa pérdida del balance, ¿verdad? Es un desequilibrio entre la oferta y la demanda, entre la ingesta y los requerimientos de la energía y nutrientes que van a provocar cambios primero celulares, metabólicos funcionales y que normalmente no son apreciados en los estadios iniciales. El problema de la malnutrición es que inicialmente no es apreciable, no es medible, no es tangible, sino es con el paso del tiempo que vamos a empezar a ver todos estos cambios en los marcadores nutricionales y en la composición corporal. Y existe dificultades en establecer un diagnóstico universalmente establecido para todos los pacientes. Y mucho tiene que ver también en aspectos étnicos. Diferentes son los europeos que los asiáticos, que los latinos o que los norteamericanos. Entonces, esto sí hace que poder decir, bueno, aquella persona que tiene un índice o un laboratorio con tales y tales características hace la definición. Es compleja la definición en sí misma. Y en la práctica clínica, la valoración del estado nutricional, pues nosotros tenemos que utilizar pruebas que sean fáciles, ¿verdad? Eso sí va a estar insistiendo, fáciles, parámetros clínicos, antropométricos, índices y pruebas de función y composición corporal, pues que sean prácticos para nuestra práctica clínica. Ahora bien, para el diagnóstico de
de nutrición, la Sociedad Europea de Nutrición tuvo una iniciativa que reunió pues a las principales asociaciones como la FELAMPE en América Latina, la ASPEN norteamericana, el Pacífico Asiático, y han creado la estrategia GLEAN. La estrategia GLEAN o la iniciativa GLEAN, Iniciativa Global de Liderazgo en Nutrición, tuvo una primera reunión antes del año 2019, tuvieron unos primeros criterios en el 2019, pero fueron ampliamente pues, criticados porque utilizaban mucho tecnología para poder hacer el diagnóstico. Y en una segunda revisión publicada a finales del año 2021, pues dan a la siguiente versión. Y básicamente para hacer diagnóstico de nutrición hay dos pasos. El principal, creo yo, es tener una herramienta validada para tamizar, para activar el paciente. Si yo no tengo una herramienta validada, pues voy dando pasos en ciego, en balde, en vacío, y no voy a dar pues con los diagnósticos claros. Entonces, una vez que yo tengo una herramienta validada y si tengo criterios o sospecha, ya podré hacer la valoración de nutrición en base a los 3 criterios fenotípicos y 2 criterios etiológicos. Con la presencia de uno fenotípico y uno etiológico, podría decir el paciente presenta desnutrición. Los criterios fenotípicos son 3, como dije. El primero es pérdida de peso. Entonces, para poder diagnosticar una pérdida de peso en un tiempo, dice que 5% en los últimos 6 meses o más de 10% si es mayor a 6 meses, pues lo que necesito es saber el peso inicial del paciente y que haya sido un peso tomado a conciencia, que si el paciente no es ambulatorio y lo llevan a la consulta en una silla de ruedas, pues saber cuál es el peso real del paciente haciéndole resta obvia al peso que tiene la silla. Entonces, primer punto, pérdida de peso, 5% en los últimos 6 meses o más de 10% si ha tardado más de 6 meses. Segundo punto, el índice de masa corporal bajo y se define como bajo si la persona tiene menos de 70 años, si su índice es menor de 20 o si es mayor de 70 años, si su índice es menor de 22, eso suma el punto de bajo índice de masa corporal. El tercer punto es la medición de la masa muscular, una disminución de la misma utilizando pues una técnica validada como debemos de enseñar. Y dentro de los criterios etiológicos son 2. El uno es el usual, o sea, la baja ingesta, la disminución del apetito, la pérdida pues evidente en el peso que se va dando a lo largo de las semanas. Y la segunda es la inflamación asociada a algún proceso agudo crónico o alguna enfermedad crónica descompensada. Y recuerden que la inflamación de bajo grado es algo que es sumamente frecuente pues aquí en geriatría. Entonces, teniendo uno fenotípico y uno etiológico, puedo hacer el diagnóstico de nutrición. Y la clasificación de moderada o nutrición grave, pues va a depender ya de los cortes que vayan a estar dándose en cada uno de los parámetros anteriores. Entonces, esta clasificación GLEAN no pretende nunca sustituir una herramienta de tamizaje, sino más bien es parte de una herramienta de tamizaje. Y es una manera práctica de poder intervenir a estos pacientes y darle seguimiento con base a las intervenciones nutricionales. La sarcopenia también es otro de los síndromes geriátricos nuevos, ¿verdad? Modernos, en la como vemos, si tiene una mezcolanza, comparte características con desnutrición, comparte características con caquexia. Entonces, sí son conceptos que uno puede encontrar que tengamos un paciente malnutrido, vamos, obeso, y que esté sarcopénico. O un paciente sarcopénico que tenga una enfermedad crónica y que lo esté llevando más bien a un estado de caquexia.
Ahora bien, ¿quién es el profesional en salud que debe realizar el tamizaje y quién es el encargado de una valoración formal? Eh, la, la, la evidencia, las publicaciones, la literatura, sí son claras. El tamizaje lo puede hacer cualquier profesional en salud que atienda a la población específica, sea el médico general, médico especialista en geriatría, en familia, en medicina integrativa, en medicina interna, el enfermero de atención primaria, de hospital, el nutricionista de primer nivel. Esos son los encargados de tamizar. Pero una valoración nutricional y lo que conlleva esto, que es un plan de intervención, básicamente son dos: o el profesional en nutrición o un médico con una especialidad en nutrición, el médico nutriólogo. Entonces, entrando al segundo tema del tamizaje nutricional, este tamizaje tiene que ser sencillo, o sea, no podemos tener mucha complejidad a la hora de hacer un tamizaje nutricional. ¿Por qué? Porque las herramientas que vayamos a utilizar nos deben de permitir tener un acceso a mayor cantidad de pacientes en el menor tiempo posible y con los recursos que dispongamos. Si disponemos de un tallímetro y de una báscula, perfecto. Pero si tenemos un dinamómetro y si tenemos una bioimpedancia, pues también. Pero no podemos dejar de hacerla por no contar con lo que sofisticadamente se está utilizando. Este tamizaje nutricional debe identificar precozmente a los sujetos que requieren pues, una valoración exhaustiva y que se van a beneficiar de las intervenciones nutricionales como tal. Y este tamizaje básicamente debe incluir medidas antropométricas, peso, talla, veremos, valoración de factores de riesgo y pruebas de laboratorio accesibles. El tamizaje nutricional, dada su naturaleza, que es algo preventivo o de tamizaje rápido, deben ser sencillas, rápidas, costo eficientes, que utilicen herramientas que hayan sido validadas y que sean precisas. O sea, no podemos nosotros improvisar, no tienen que ser herramientas que hayan sido validadas y hay algunas que son validadas para la región latina. Debe estar incluida dentro de la valoración geriátrica integral, como mencionamos al inicio, y realizarse anualmente en las personas ambulatorias, mensualmente en los hogares de ancianos o en los institucionalizados y semanalmente en los pacientes hospitalizados. Pero mucho de esto también depende del recurso donde yo me encuentre y el recurso que cuente pues, el hospital o clínica donde yo esté. Lo importante es que cada equipo de atención en geriatría pues debe utilizar uno, o sea, el que le quede más práctico y el que esté acostumbrado en su práctica habitual. Traigo los dos principales que nosotros utilizamos en el hospital de geriatría como herramienta de tamizaje. Hay uno que es muy práctico, tardará uno un par de minutos haciéndolo. Es el cuestionario nutricional simplificado del apetito. Como pruebas de tamizaje, pues son subjetivos porque va a depender de la respuesta que le dé el paciente o que le dé el acompañante. Es un cuestionario que utiliza 4 preguntas y lo importante es que tiene un buen valor predictivo de pérdida de peso a 6 meses a nivel comunitario o en personas institucionalizadas. Entonces, las 4 preguntas son: ¿cómo es mi apetito? Cuando yo como, ¿cómo me siento? La comida me sabe fea, bueno, ahí vamos viendo. Y normalmente ¿cuántas comidas como al día? Entonces, si mi apetito, muy poco, promedio, bueno, muy bueno, aquí ya empezamos a ver que es muy subjetivo. Bueno, y para mí que es mucho, que para mí que es bueno, para mí que es promedio. Entonces entra parte de la subjetividad. O por ejemplo, la comida me sabe muy fea, promedio, rica, muy rica. ¿De qué depende, verdad? Si yo tengo una polifarmacia que me va a generar una hipogeusia o que me va a generar un sabor erumbroso del paladar, como muchos antipsicóticos, muchos antidepresivos, algunos hipolipemiantes, etcétera. Entonces, ¿verdad? Me va a generar también ciertos sesgos.
cada una de estas puntuaciones, según lo que yo haya marcado, el valor de A es 1, el valor de B es 2, el valor de C es 3, el valor de D es 4 y el valor de E es 5. Hago una sumatoria. Si la sumatoria es menor de 14, eso significa que el paciente tiene el riesgo de pérdida de peso, que se va a hacer necesario hacer una valoración completa. El siguiente punto que utilizamos o la siguiente herramienta que está más que todo, que ocupamos más tiempo, entonces ya dependerá del momento clínico en el que yo me encuentre. Si estoy en un salón de hospitalización donde voy a disponer en las tardes para hacerlo, pues bien, pero si estoy en una consulta de 15 minutos, pues no, va a ser muy difícil. Es el valoración nutricional, mini valoración nutricional. Ese sí está muy validado para pacientes mayores de 65 años, a nivel comunitario, hospitalario y residencial. Es práctico, no requiere datos de laboratorio, identifica pacientes que aparentemente están sanos antes de que aparezcan ya los cambios antropométricos o bioquímicos y consta de una primera parte que es tamizaje, que uno hace preguntas que si ha perdido el apetito en los últimos 3 meses, que en los últimos meses se ha notado pérdida reciente de peso, cómo ha estado la movilidad en los últimos 2 semanas atrás, cómo ha tenido, si ha tenido alguna enfermedad aguda o alguna enfermedad, estrés psicológico en los últimos 3 meses, si tiene algún problema psicológico o neurocognitivo como la demencia y cómo está el índice de masa. Si la puntuación me da menos entre 12 y 14, decimos que podemos estar en un estado nutricional normal. Si la puntuación de este cribaje me da de 8 a 11, estamos ante un riesgo. Pero si es de 7 o inferior, estamos ante la presencia de una malnutrición. Entonces, podríamos quedar con solo esa primera parte, pero si disponemos del tiempo, del personal, podemos continuar con las preguntas de la G a la R y nos va a dar como una mejor idea del tipo de paciente que estamos enfrentándonos como parte de una evaluación. Pero recordando que esta es una herramienta de tamizaje. Entonces, dentro de la evaluación podemos preguntar si el paciente es independiente en su domicilio, cuántos medicamentos está utilizando, si tiene úlceras por presión, cuántas comidas completas hace al día, si el paciente consume proteína, qué calidad, qué cantidad, si consume frutas o verduras, la cantidad de líquidos que consume al día, si necesita ayuda a la hora de alimentarse, si considera el paciente cuál es su estado nutricional en comparación con otras personas, cómo se ve, y hacemos 2 mediciones antropométricas, que es la circunferencia braquial y la circunferencia de la pantorrilla. Según vayamos encontrando, pues aquí en esta segunda parte de evaluación vamos a sumar 16 puntos. Entonces, la evaluación total de los 16 y los 14 de esos 30 puntos, pues tendríamos una nota final para este individuo. Y si tenemos una puntuación de 24 o 30, podemos decir que estamos con un estado nutricional normal por tamizaje. Si estamos entre 17 y 23.5, hablamos de que hay un riesgo nutricional. Y si es menos de 17, pues hablamos de que hay malnutrición. Pero recordemos que es una herramienta de tamizaje. La siguiente parte, entonces, vamos a hacer énfasis a lo que sería una valoración nutricional formal. Como decíamos atrás, esto o lo hace un nutricionista o un médico nutriólogo o un médico que tenga experiencia en soporte o haya trabajado con brindando atención nutricional. En el hospital de geriatría existe un departamento que se llama soporte nutricional. Una parte atiende la consulta externa y la otra parte la parte hospitalaria. Yo he colaborado en esta parte hospitalaria, entonces hay algunos elementos pues que vamos a exponer. Esta valoración nutricional formal, vamos a ampliar la historia clínica, nutricional y dietética de la persona, un examen físico buscando aspectos relevantes, valoraciones antropométricas, pruebas de laboratorio muy orientadas, análisis de la composición corporal
Y muy importante en geriatría, la valoración funcional. La nutrición guarda una relación directa con la funcionalidad del individuo. Y somos conscientes, una persona que tiene un índice de masa 35-40, vemos cómo está su marcha, vemos cómo está su rendimiento funcional, al igual que una persona que tenga un estado de desnutrición, de igual manera vemos cómo funcionalmente pues, se torna dependiente en muchas de sus actividades básicas de la vida diaria. Entonces, dentro de la historia clínica nutricional, vamos a ver aspectos tan sencillos como acceder al alimento, si lo compra, si con quién vive, son cosas que uno, con solo estar interrogando al paciente, uno ya va orientando. Bueno, si me viene acompañado con una hija, con el esposo, uno dice, bueno, hay una red familiar que hace que el alimento llegue, pero si me viene solo y la queja es de falta de apetito y pérdida de peso, bueno, ¿y cómo hace esta persona para conseguir alimento? Si la red familiar no es adecuada y el paciente tiene problemas psiquiátricos, demencia, no se puede movilizar, bueno, ¿cómo lo estarán alimentando? ¿Le estarán dando los tiempos y las cantidades necesarias? Dentro de la historia clínica nutricional también vamos a ver las enfermedades crónicas que hacen que tengamos pues un gasto energético mayor, las tradicionales cardiopatía, cáncer, o que puedan asociar una reducción o que no permitan una adecuada deglución, la disfagia. La disfagia es frecuente, ¿verdad? Entre los ancianos con secuelas neurológicas, el Parkinson, la demencia, las secuelas del evento cerebrovascular. Hacemos una revisión de los medicamentos que puedan generar, tener una interacción entre ellos o tener efectos secundarios, ¿verdad? Sedostomía es muy frecuente. Hacemos una valoración de la condición bucodental. Muchas veces se nos olvida revisar la boca y el paciente puede tener una enfermedad periodontal, puede tener una prótesis desajustada que le está generando ulceraciones, o puede ser que no tenga ninguna pieza dental, no tenga la prótesis y la textura de los alimentos que está ingiriendo la persona, pues no son los adecuados para sus requerimientos nutricionales y energéticos. La historia dietética, pues siempre tenemos que tratar de identificar carencias, ¿verdad? ¿Cuántos tiempos de alimentación estará haciendo? A nivel hospitalario es más fácil porque uno con los personales de enfermería, uno va viendo cada 4 horas los tiempos, cómo lo están haciendo, qué porcentaje de cada porción de que se le lleva está ingiriendo. Pero si es un paciente ambulatorio, uno sí tiene que pedir al acompañante que haga o al familiar o al mismo paciente que haga un registro de los 3 días para al menos registrar cuántas comidas hace al día, qué cantidad consume del plato, si ha tenido algún cambio reciente pues relacionado con la sensación de hambre y saciedad, si hay algún alimento que nota que recientemente le está generando efectos secundarios que no está tolerando, si hay antecedentes de alergia a algunos alimentos en específicos. Ahora es común ver cómo hay alergia al gluten, alergia a los lácteos, alergia a los cítricos. Pues bueno, eso hay que registrarlo. Y si está siguiendo alguna dieta especial, porque también ahora con el Google y el Internet y todas estas cosas, la restricción calórica y que la obesidad y que por aquí y por allá, las personas pueden estar siguiendo dietas equivocadas o están recibiendo suplementos dietéticos que no son convenientes para ellos. Dentro del examen físico, yo creo que lo que buscamos siempre va a ser hallazgos tempranos, ¿verdad? Muchas veces cuesta encontrarlos, pero yo siempre veo en los pacientes, busco cómo están los músculos temporales, cómo están los maceteros, cómo se ven los cuádriceps y los deltoides. Esto muchas veces nos puede orientar hacia dónde va el paciente. La medición de la grasa subcutánea, algunas veces la pérdida del panículo adiposo, el estado de hidratación, la presencia de edemas que me puede traducir hipoalbuminemias, signos de enfermedades óseas o lesiones en piel que nos traducen también pues problemas de mala cicatrización. Dentro de los parámetros hay clásicos y hay avanzados. Los parámetros clásicos son los que podemos hacer al pie de la consulta, determinar la pérdida de peso, antropometría, revisar laboratorios, la ingesta de alimentos, y avanzados como las pruebas de composición corporal, dinamometría
pruebas funcionales y de ultrasonido. Entonces, dentro de los clásicos, la pérdida de peso. Bueno, hablábamos que para hablar de pérdida de peso, lo primero que tenemos que tener es un registro de los pesos anteriores. En los sistemas actuales informáticos en los que los expedientes digitales en salud nos permiten visualizar 2, 3 años atrás o de que se implementaron, pues esos son parámetros que son muy importantes. Pero si yo no estoy dentro de una institución o no tengo acceso a esos pesos, uno hace siempre referencia. ¿Cuál era su peso usual? ¿Usted recuerda cuánto era el peso que siempre ha mantenido o siempre ha tenido? Entonces, muchas veces la persona lo recuerda, pero si no tiene esa malicia o esa capacidad de acordarse o manejar su peso usual, pues la pérdida de peso va a ser muy difícil de identificar. La Asociación Europea menciona que la pérdida de 5% en 3 meses o 10% en 6 meses, eso nos hace pensar en una definición como tal de pérdida involuntaria de peso. Es una dimensión dinámica e informa de manera resumida aspectos importantes como va evolucionando la nutrición. Es poco sensible para la detección precoz de malnutrición si se valora de manera estática. O sea, si yo la veo hoy y no tengo un peso para atrás, no puedo determinar realmente cómo actuar. Y bueno, lo que mencionamos, considerar la falta de peso, la presencia de edemas y demás. La valoración antropométrica creo que estamos acostumbrados desde la formación en la universidad a medir peso, talla, índice de masa, tal vez no tanto a las circunferencias y los pliegues, pero sí está establecido por la OMS para personas adultas mayores, ancianos, que un índice de masa menor de 22 ya es un indicador de nutrición. Entonces, el índice de masa que tenemos que tener en mente para los ancianos menor de 22 es indicador de nutrición. El índice de masa normal para los ancianos es de 22 a 27 kilogramos por metro cuadrado. Vean que es muy diferente a la población joven, que es de 20 a 25, ¿no? Estos de 22 a 27, el normo peso. La circunferencia braquial es muy útil, es fácil de realizar. Mediciones inferiores a 22 nos van a hablar de que los comportamientos musculares y grasas están bajos. O una medición de la pantorrilla menor de 31 también es otro marcador temprano de la valoración antropométrica que nos permite hacer la valoración del estado nutricional. La medición de pliegues ya sí se vuelve un poco más compleja, pues hay que tener un caliper, hay que estar entrenados, hay que tener valores de referencia y muchas veces no son pues tan prácticos. El problema de las valoraciones antropométricas es que va a depender del observador y muchas veces también va a depender de la manera en que se hace la medición. Si la medición no fue hecha bien, no se le prestó importancia que si venía con un abrigo, con unas botas pesadas, su calzado era muy pesado, solo me refiero, si venía en la silla de ruedas, si no le rebajaron, porque eso sucede, o sea, sucede que le dan un peso, uno que, uy, qué raro, pesaba hace 6 meses 20 kilos más y ahora no los pesa, pero ahora viene en silla, la vez pasada no vino en silla, volvemos a pesar y claro, eran los 20 kilos de la silla. Dentro de los parámetros bioquímicos que uno debe utilizar, hay básicos, ¿verdad? Albúmina, colesterol y linfocitos. Si yo llamo la atención al colesterol, las guías de enfermedades cardiovasculares hacen énfasis en buscar niveles de LDL menor de 100 si no tienen factores de riesgo y menor de 70 si tienen factores de riesgo cardiovasculares, lo cual en los ancianos no es práctico. Buscar colesteroles tan bajos en los ancianos no es práctico, los va a malnutrir y va a tener complicaciones a corto y mediano plazo. Entonces, dentro de los parámetros bioquímicos que utilizamos, síntesis, la albúmina, la transferrina, síntesis hepática, niveles de linfocitos menores a 2000 y colesterol a menos de 180, ya son marcadores que lo tienen que hacer a uno pensar en la probabilidad de que exista algún grado de desnutrición. El asunto de la albúmina,
de la transferrina y de los linfocitos es que pueden estar influenciados por procesos inflamatorios. Y podemos hablar de procesos inflamatorios como artritis reumatoidea, tal vez podemos hablar de una neumonía, un proceso infeccioso, pero también la misma inflamación de bajo grado del anciano puede ser que estos valores también sean inferiores. Entonces, sí hay que saberlos interpretar como parte de toda una estrategia. La ingesta, como mencionamos anteriormente, uno tiene que tener eso claro, o sea, que cuántos tiempos de alimentación está haciendo, qué cantidad está consumiendo, qué tipo de alimentación está consumiendo y luego registrarlo por cuartiles, cuánto está consumiendo. Porque muchas veces no sabemos, ¿verdad? Y muchas veces, por lo menos aquí en Costa Rica, hay una tradición de muchos adultos mayores de que el último tiempo de alimentación es a las 3, 4 de la tarde y es una taza de café con algún bocadillo, un pan, una tortilla o un gallo y de ahí hasta el día siguiente, bueno, sería el primer tiempo de alimentos, entonces pasan más de 12 horas sin ingesta de alimentos. Pues todo eso hay que registrarlo. Uno diría, bueno, pues bien, están haciendo restricción calórica, sí, pero ¿qué impacto está teniendo en esta población? Y dentro de los parámetros avanzados de composición corporal, tenemos ya pues la necesidad de contar con equipo. Ya esto sí se hace pues un poco más complejo, por lo menos utilizar una bioimpedancia, ¿verdad? Que es un método muy práctico para medir la composición. La va a dar un sinnúmero de datos, no solo de grasa, masa muscular, masa libre de grasa, masa grasa, composición de líquido, electrolitos, hueso. Sea, nos va a dar muchos elementos. Nos va a dar el ángulo de fase, que es algo que se utiliza mucho para como una herramienta pronóstica del estado nutricional. Pero claro, conlleva un costo y no es accesible para todos los servicios de salud. Una que yo creo que como geriatra, yo sí recomiendo que, pues, no solo a los geriatras, sino al médico que hace atención práctica, tener un dinamómetro. Es algo que está fácil de conseguir, no tiene un costo tan elevado, o sea, igual que un esfigmomanómetro de tomar la presión, tiene el mismo costo. Y la dinamometría, la medición de la fuerza, los músculos intrínsecos y extrínsecos de las manos, nos va a dar una correlación de la fuerza muscular y también la relación con la funcionalidad. Recordemos que Glean pide medir la fuerza muscular y la dinamometría es un método accesible para hacer este diagnóstico. Claro, hay situaciones que se están limitadas. Si el paciente es diestro y tiene secuelas neurológicas de un ictus, si él se parece a derecha, estamos afectados, estamos limitados. Si el paciente tiene una osteoartrosis de las manos, pues también, ¿verdad? Existen tablas de referencia para ello. Las pruebas funcionales son muy importantes, ¿verdad? Medir la funcionalidad es muy importante. Entonces utilizamos las pruebas tradicionales de desempeño diario y las pruebas de desempeño pues, avanzado, que también forman parte para poder traducir cómo está el estado nutricional y posteriormente, en base a las intervenciones, ver qué resultado hemos tenido. Y el ultrasonido muscular es algo que pues se está haciendo en los últimos 5 o 10 años para medir pues, realmente cómo está el tejido subcutáneo, pero esto sí se requiere práctica, es un campo un poco más complejo, pero es una herramienta que se menciona en la literatura. Un par de casos, básicamente para ir concluyendo. Esta es una señora que consultó por hiporexia, 75 años, sin ninguna enfermedad previa, independiente funcional, memoria perfecta, red familiar normal, historia de un año de evolución de hiporexia, pérdida de peso involuntaria, no cuantificado, que lo relaciona a una dieta vegetariana. Como es una dieta vegetariana, pensó que era normal y porque ya era activa físicamente, no le dio importancia. 3 meses atrás asoció un sangrado transrectal intermitente, rojo, vivo, escasa cantidad, lo nota al manchar la ropa íntima. No presentaba cambios en patrones fecatorios, ni textura de ese, ni dolor pélvico.
Por insistencia de la familia, consultó con un médico cirujano, le realizó una endoscopía baja y se encontró una lesión maligna en el canal anal. Dentro del laboratorio se vio una anemia ferropénica, ferritina normal, B12 normal, albúmina en inferior y colesterol inferior. La hora anterior fue referida para un abordaje oncogeriátrico. Al examen físico, la persona no tenía ningún cambio llamativo, solo al nivel de exploración del tacto rectal, no tenía un fenotipo de desnutrición, no había historia de náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. La evaluación clínica y dietética aceptaba la dieta en más del 50% de sus tiempos de alimentación y el apetito para ese momento se consideró adecuado. Cuando hacemos una valoración antropométrica, tenía un índice de masa catalogado como normal, una circunferencia braquial normal y una circunferencia pantorrilla normal. Entonces, estamos viendo que estamos haciendo una tamizaje nutricional en una paciente que no tiene rasgos, o sea, estamos llegando tempranamente. La dinamometría estaba en 20 kilogramos en la mano derecha, sin datos previos para determinar la pérdida de peso, lo que les decíamos. Pero ella recordaba que pesaba 62 kilos, pero no determinaba cuánto tiempo atrás. Pero 62 a los 59, pues no estábamos con una llamativa pérdida de peso. Según Green, utilizando los criterios fenotípicos, tenía pérdida de peso y baja masa muscular. Los criterios etiológicos eran un proceso inflamatorio, entonces teníamos una desnutrición moderada. Vean que no hace falta tener un índice de masa menor de 22 para hacer el diagnóstico. Y el siguiente caso es una paciente de 82 años, vecina de la capital, con historia de deterioro funcional y cognitivo de 3 meses de evolución, según lo que mencionó el hijo, asociando pérdida de peso involuntario, tiene dislipidemia y toma rosuvastatina 20 miligramos desde hace 3 años. Vive sola, tiene pensión, 3 hijos que viven en el extranjero y la visitan periódicamente. Sale a hacer las compras y come siempre sola. Eso me dice, doctor, yo siempre como sola. Paciente estaba alerta, orientada en persona, colaboradora, edéntula con prótesis bilateral parcialmente ajustada. Entonces es importante revisar la capacidad masticatoria con leve dificultad, la capacidad glutoria estaba normal, no hay historia de vómitos, diarrea ni estreñimiento, tenía una anemia pues leve, en hemoglobina en 11, linfocitos bajos en 1000, PCR en 5 alta, albúmina en 3 baja, ferritina normal y colesterol en 110, con un LDL en 35, triglicéridos en 80. Ya sabemos por qué. La valoración clínica y dietética aceptaba y toleraba la vía oral en más de la mitad de los alimentos, el apetito era irregular, no alergias alimentarias ni aversiones. La evaluación antropométrica con 66.6 kilos, medía 1,49 centímetros, 149 centímetros, un índice de masa en 30, normal, una circunferencia braquial en 31, normal, una circunferencia de pantorrilla en 39, bien, pero una dinamometría en 16, baja. Revisando los pesos, hacía un año pesaba 80 kilos, hacía 4 meses pesaba 75 kilos y se documentaba una pérdida de 16.8% en un año, 13 kilos. Entonces, según Glynn, tenemos un diagnóstico de malnutrición asociada a la inflamación. Hay consideraciones que tenemos que tener claras. El ESPEN, la Sociedad Europea, en el año anterior publicó unas guías prácticas dirigidas para la población geriátrica, las guías de nutrición clínica e hidratación. Entonces, aspectos a recordar. El cálculo calórico, 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Requerimiento de proteínas de 1 a 1.5 gramos por kilo. La ingesta de fibra de al menos 25 gramos diarios. Líquidos en la mujer es mínimo 1.6, en los hombres 2 litros. Suplementaciones orales, mínimo que tengan 400 kilocalorías y 30 gramos de proteína. Estos son los suplementos comerciales que se consiguen en los supermercados.
Hay que ajustarlas a las condiciones clínicas y nutricionales y hay que evitar siempre dietas restrictivas en obesos. Esto es común que el ortopedista le refiere ahora al paciente porque tiene que operarlo de la cadera, de la rodilla, tiene un índice alto de peso, la masa muscular y lo manda para que pierda peso. Entonces, pues esto hay que saberlo individualizar. Hay una herramienta que está en línea que se llama RMAP. Es una aplicación de Abbott que es muy accesible, se descarga en los celulares o la tiene uno en su computador y le permite pues ir caracterizando su paciente. Por un ejemplo, una paciente que nació en 1951, femenina, que valoramos factores de riesgo de desnutrición, los usuales elementos de comorbilidades del paciente. Aquí marcamos cáncer y diabetes. Se le hace una valoración de la sarcopenia utilizando la herramienta SARC. En este caso se le aplica a la paciente y le da una puntuación de 4 puntos que habla de riesgo de sarcopenia. Y al final nos dice, bueno, su paciente tiene bajo riesgo de nutrición, pero ya está en riesgo de sarcopenia. Entonces, para la sarcopenia, tiene que estar monitorizando y repitiendo el tamizaje y le dan sus recomendaciones. Y para la parte nutricional, pues también le da las recomendaciones puntuales. Al final le dice, su paciente requiere 25-35 kilocalorías por kilogramo de peso, la ingesta de 1 gramo por kilogramo de peso de proteínas y micronutrientes. Le da consideraciones y le ofrece recomendaciones médicas nutricionales como suplementar. Entonces, para ir concluyendo, creo yo que la valoración nutricional puede permitir identificar tempranamente los ancianos malnutridos o en riesgo, pero lo importante aquí es que deben ser intervenidos para compensar los déficits. Debemos ser prácticos, hacer uso de los requisitos con recursos que tengamos. O sea, no podemos pensar tener grandes equipos para empezar a hacer el tamizaje. Hay que utilizar herramientas validadas, como las que mencionamos, la antropometría básica, las pruebas de laboratorio que estén en el alcance, y quizá digo yo la dinamometría, porque eso nos va a permitir tener una clara idea del estado nutricional del paciente. La combinación de una buena alimentación, actividad física, el control de la comorbilidad y un equilibrio psíquico, espiritual son necesarias para mantener el buen funcionamiento del cuerpo, prevenir enfermedades y cuando estas aparecen poder superarlas y recuperarse. Realizar un tamizaje nutricional va a permitir detectar a las personas que se presentan con riesgo y mediante la valoración nutricional poderlas intervenir. Entonces, muchas gracias. Esta es parte de la presentación y esta es la zona de Nicoya, que yo creo que ustedes deben tener también muchos centenarios. Esta es una zona azul de de Dan Browner, ¿verdad? Que pues se sabe que hay 5 zonas en el mundo donde están concentrados los centenarios. Nicoya es una y Nicoya tienen 2 cosas muy importantes. Tienen familia, tienen espiritualidad, tienen actividad física y tienen buena alimentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido extremadamente bien consensada y resumida tu presentación. Tenemos, bueno, felicitaciones. Establecen aquí como un comentario que la conclusión ha sido enfática. No solo es hacer tamizaje o diagnóstico, sino que hay que también nosotros tener en cuenta las intervenciones oportunas en las personas. Te hacen un comentario y una pregunta. La ingesta de agua es importante en adultos mayores. Muchas veces no la ingieren en la cantidad adecuada. Consumen bebidas carbonatadas o refrescos artificiales. Y la educación nutricional es importante en los pacientes adultos mayores y la familia, como también en el ejercicio físico. ¿Qué tipo de ejercicio tú recomiendas a las personas adultas mayores y por cuánto tiempo? Muchas gracias.
Bueno, no viene siendo como de nutrición, pero las recomendaciones sobre ejercicio físico son tres. Uno tiene que hacer ejercicio aeróbico y, bueno, primero el ejercicio es individualizado. Va a depender de las características de cada paciente, de su capacidad funcional, la comorbilidad y el estado mental. Asumiendo que tenemos un paciente, digamos que es robusto, mentalmente bien, compensando sus comorbilidades, el ejercicio aeróbico, caminar, ¿verdad? Andar caminando con sus familiares, salir de sus caminatas diarias, si acostumbraba nadar, hacerlo, bailar, pues también es una actividad aeróbica. Luego, las de resistencia, que son las que van a mejorar la masa muscular y la calidad ósea. Entonces, esas son con ligas o con pesas. Y la tercera es el equilibrio, porque esas son las que van a prevenir y fortalecer la prevención de caídas. Ahora bien, yo creo que uno cuando prescribe ejercicio, primero tiene que estar claro qué paciente tiene al frente y qué es lo que busca. No podemos mandar a todos a hacer lo mismo. Vaya usted camine media hora si nunca lo ha hecho, o vaya usted a nadar cuando hace 10 años o 20 años que no lo hace. Vaya usted, alce pesas cuando tiene una limitación en un hombro, en una muñeca o que no lo puede hacer. O vaya haga ejercicios de equilibrio cuando tiene un vértigo o que tiene una secuela de una neuropatía y que su sensibilidad y su propiocepción están alteradas. Entonces sí hay que hacerlo muy individualizado. Al respecto, lo que es la prescripción de ejercicio, hace un par de años pueden buscar en internet las recomendaciones internacionales o las guías internacionales de la prescripción del ejercicio para ancianos. El autor, entre otros, es Miquel Izquierdo, y viene, es digamos, un articulazo que viene paso por paso cómo uno debe prescribir ejercicio en adultos mayores. Aquí hay gracias, aquí hay te hacen una consulta y esto más que todo va unido a los comentarios que tú hacías sobre las costumbres o los estereotipos culturales que nosotros adoptamos a través de la alimentación. Y preguntan, ¿verdad? Que por ejemplo con aquel adulto mayor que no quiere comer y que solamente quiere comer pan y tortilla y que aún en el internamiento no quiere comer la comida del hospital y pide a la familia que le lleven la comida que a él le gusta. ¿Qué condiciones son las que ustedes dentro del contexto, hablemoslo desde el punto de vista intrahospitalario, establecen para cambiar ese tipo de estereotipos dentro de nuestra comunidad que tan arraigado tiene su costumbre de alimentación? Bueno, le voy a hablar de mi experiencia en el hospital. Todo paciente que ingresa por una enfermedad aguda, una intervención quirúrgica, etcétera, rehabilitación, siempre va a ser atendido por el geriatra, por el nutricionista, por un farmacólogo y por una trabajadora social. Bueno, y enfermera, obviamente, siempre. Entonces, sin que yo tenga la necesidad de decirle al nutricionista, vea, yo ocupo que me valore este paciente, ella llega y valora al paciente en las primeras 24 horas y va a saber cuáles son los gustos del paciente, va a saber cómo está sus laboratorios, cómo está el examen físico del paciente. Y entonces, en estos de los gustos, ellas sí son como muy abiertas y ellos le hacen una alimentación pues orientada al paciente. El asunto es que muchas veces el paciente, por ejemplo, cuando tienen dietas como ciertas restrictivas vegetarianas o tienen dietas veganas, en el hospital, si bien se les trata de orientar o asimilar, no siempre va a ser la misma. Entonces, dependiendo de la condición del paciente, si es un paciente porque va a ser sometido a una cirugía abdominal y el paciente ya tiene su dieta establecida, se le da un permiso. El nutricionista concede un permiso porque va a mantener la dieta que traía de la casa.
pero si es un paciente agudamente hospitalizado por una, qué sé yo, una insuficiencia hepática, que viene todo hematoso y que en su casa la dieta no era la adecuada, pues ahí no se permite. O sea, primero tiene que adaptarse a la dieta a, con las restricciones electrolíticas, hídricas y demás que el paciente requiere. Entonces es como muy de cada paciente, muy individualizado, pero sí hay apertura para que traigan alimentos desde la casa, pero ya en toda una rigurosidad. Bueno, cuando estuvimos con lo de la pandemia era todavía más, pero como ya gracias a Dios no está lo de la pandemia, la nutricionista se reúne con el familiar, le explica cuál es el objetivo de que le traiga los alimentos y sobre todo la inocuidad, ¿verdad? Que los alimentos sean preparados del día, que ellos se los calienten en el hospital y demás, pero sí que sean frescos, ¿verdad? El principal factor de riesgo que ustedes ven para desarrollar malnutrición en tu hospital, ¿lo han identificado? ¿Cuál es? Muchos son la enfermedad inflamatoria a bajo grado, o sea, la comorbilidad, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, las neumopatías, las enfermedades neurodegenerativas, todos guardan un componente con con la inflamación de bajo grado. Esta inflamación de bajo grado va a estar implícita dentro del síndrome de la anorexia del envejecimiento y es, creo yo, que en todos el principal. Sin embargo, también hay otros que son muy importantes y los déficits sensoriales, ¿verdad? Problemas bucodentales, falta de piezas dentales, prótesis mal ajustadas, los problemas visuales, los problemas olfatorios o del gusto. Un tercer punto que vemos que es también frecuente es la polifarmacia y los efectos secundarios de los medicamentos. eh, Medicamentos que les cambian el sabor del paladar, que le generan como los antipsicóticos o los antihistamínicos que tienen efectos anticolinérgicos y entonces tienen boca seca, estreñimiento del paciente. Entonces, la polifarmacia es otro de los factores que influyen. Yo diría que son los tres principales: la inflamación de bajo grado, los problemas sensoriales y la polifarmacia. ¿Son recomendables esta es la última pregunta, ¿son recomendables los suplementos proteicos? Aquí se mencionan varios nombres comerciales como sustitutos de un tiempo de comida para una persona mayor. No, no. La alimentación, o sea, lo habitual siempre va a ser comer lo que estamos diseñados como animales que somos, como organismos que somos, ¿verdad? O sea, eh, eh, hay que ser, como hay que tener cautela. Si podemos alimentarnos con los alimentos, entre más natural sea el alimento, entre menos procesado sea, mejor. Mejor. No comerse la tortilla con el picadillo, el huevo, que comerse un alimento que venga pues ya preparado en un envase plástico, que hay que calentarlo en un microondas, pues entre más natural mejor. Luego de los suplementos, uno sí tiene que saber cuándo utilizarlos. Si este paciente tiene una enfermedad aguda, este paciente está con una hiporexia marcada y hay tiempos de alimentación que está omitiendo, yo lo puedo suplementar. Yo le doy un suplemento en un tiempo de alimentación que busco que me le aporte calorías, que me le aporte grasa, que me le aporte proteína, que me le aporte fibra. ¿Por qué? Porque si no está comiendo y viene perdiendo peso, entonces yo voy a suplementar para tratar de frenar y revertir ese proceso. Pero nunca vamos a decir que una fórmula va a cambiar o va a sustituir un tiempo normal de alimentación. Todo es como con sapiencia, y yo siempre diría que entre más natural, entre menos procesado sea el alimento, pues mejor. Felicitaciones te envían pues varios colegas y personas que se han unido a nosotros a este conversatorio, a este tema. No me resta, mi estimado Gustavo, tu participación,
tu presencia y por sobre todo reencontrarnos como siempre en estos temas que nos apasionan y nos mantienen pues dentro del contexto de la atención geriátrica integral. Quiero leerte un significativo pero importante detalle que nuestro gobierno de El Salvador, a través del Instituto Nacional de la Salud y su directora que te comentaba, la doctora Xochitl Sandoval, extienden un diploma que dice: el Instituto Nacional de Salud de El Salvador otorga el presente certificado al doctor Gustavo Leandro Astorga por su valiosa contribución como ponente del módulo de webinarios Visión Global de la Medicina Geriátrica, conozcamos nuestro presente y futuro, con el tema Valoración Nutricional. San Salvador, 26 de mayo del año 2023, y firma la doctora Xochitl Sandoval López, que es la directora del instituto. Así que, Muchas gracias. en nombre de todos, de nuevo, muchas gracias, Gustavo. No, entonces para concluir, agradecerle a todos. Creo que hagamos uso de lo que tenemos, del conocimiento, de visualizar a aquel individuo que está en riesgo, peso, talla, un dinamómetro, medir una hemoglobina, medir un colesterol. Son cosas que nos van a permitir tempranamente, y esa parte de prueba de tamizaje, el cuestionario simplificado y la valoración, la mini valoración nutricional, creo que son elementos que nos pueden pues hacer un diagnóstico de tamizaje temprano para poder ser intervenido. Importante es que si yo hago un cribaje, un tamizaje y me sale alterado, pues tengo que seguir, no puedo quedar hasta ahí porque si no quedamos fritos, no hacemos nada. Ahí lo que sigue es, bueno, si tengo la capacidad y el apoyo, lo intervengo con mis compañeros de nutrición, y si yo creo que el paciente está pues bien nutrido, pues no, en un año lo volvemos a valorar, pero si me sale alterado, hay que intervenirlo. Entonces,